Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy martes 12 de marzo. Estamos en la serie El siervo sufriente. Hoy es el día 8 y el devocional de hoy se titula El gran rechazado, el gran rechazado. Nuestro Señor Jesús, que estamos estudiando al siervo sufriente, tiene muchos títulos nuestro Señor Jesús. Él es el siervo sufriente, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es Señor, Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es el buen pastor, Él es el Salvador, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es la vid verdadera, Él es tantas cosas que podemos decir de nuestro Señor Jesús. Y hay un título, un nombre de nuestro Señor Jesús que es igualmente cierto, pero no tan bonito como estos que acabamos de mencionar. Nuestro Señor Jesús es el gran rechazado. Él es el gran rechazado y esto es una realidad. Él fue rechazado desde antes de venir a este mundo, se decía que iba a ser rechazado. Cuando llegó a este mundo fue rechazado. Cuando fue enviado a la cruz fue rechazado. Y el día de hoy sigue siendo rechazado. Los cristianos han sido perseguidos en muchas partes de la historia por seguir a Jesús, porque el nombre de Jesús es rechazado. Es una realidad que el día de hoy tú no puedes decir nada respecto a nadie, de ninguna religión, ninguna creencia, y está bien, hay que respetar. Lo interesante es que la gente sí se burla de Cristo Jesús y hacen marchas en contra de nuestra fe, burlándose de lo que creemos y nadie dice nada. Nadie pone el grito en el cielo, porque Cristo Jesús es el gran rechazado. Vamos a reflexionar en eso porque eso nos dice este texto del siervo sufriente, que Él es el gran rechazado, balón de dolores, experimentado en quebranto, desechado por los hombres. Vamos a leer este texto, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque tú nos hablas. Gracias Señor porque aunque este mundo te rechace, nos has dado la posibilidad de creer en ti. Gracias Padre por tu amor que envió a tu Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros. Permítenos creer en Él. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos, vamos a Isaías 53:3, que dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si hay un tema de este texto que acabo yo de leer, es que el siervo sufriente, el siervo de Dios, sería o fue despreciado, desechado, menospreciado. Ya dijimos que ese nombre le queda muy bien a nuestro Señor Jesús. Déjenme hacer un viaje desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, estudiando este asunto, reflexionando sobre este asunto de nuestro Señor Jesús como el gran rechazado. Esta profecía se escribió unos 600 años antes de que naciera nuestro Señor Jesús y ya se profetizaba que iba a ser rechazado. En la primera profecía mesiánica de toda la Biblia, en el capítulo 3 apenas del primer libro de la Biblia, Génesis 3:15, se profetiza que una simiente, es un descendiente de la mujer, que ustedes y yo ya lo sabemos, es Cristo Jesús, sería herido en el calcañar por la serpiente. Él le daría el golpe final a la serpiente en la cabeza, pero desde entonces se profetizaba que el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el siervo de Dios, tendría esta enemistad con el mal, sería rechazado. Aquí se profetiza que sería rechazado. Todo el poema del siervo sufriente dice que Cristo Jesús sufriría. Ese es el punto de este texto, el sufrimiento del Mesías. Cuando nació Jesús aquí en la tierra, allá en Belén de Judea, en días del rey Herodes, también fue rechazado. No hubo lugar para él en el mesón. No hubo lugar para él, no tuvo dónde nacer. No nació en un hospital como los que existen el día de hoy, no hubo una partera. Nació en un establo. Fue acostado en un pesebre prestado, ni siquiera de él, ni el establo ni el pesebre. No hubo lugar para él en el mesón, lo rechazaron. Y no juzguemos demasiado al mesonero, él ni sabía de quién se trataba. Después nació, creció y también comenzó a ser rechazado. Comenzó a predicar un mensaje radical. Y al principio lo seguían multitudes. Era aceptado por muchos, pero no de la mejor manera. Muchos lo seguían por morbo, por interés, por conveniencia, porque hacía milagros, porque daba comida, porque multiplicaba
los peces y los panes, porque convertía el agua en vino, porque sanaba a los enfermos y la gente lo seguía. Pero cuando empezó a predicar su mensaje radical, cuando empezó a decir lo que significa seguirlo, cuando empezó a explicar que él tendría que ir a la cruz y morir, que él no tendría dónde recostar su cabeza y que sus discípulos también tenían que negarse a sí mismos, comenzó a ser rechazado. Muchos de sus discípulos lo abandonaron. Hay un meme que vi el otro día en el que está Cristo Jesús crucificado y alguien pregunta, oye, ¿por qué lo están crucificando? ¿Qué hizo para que lo rechazaran tan feo? ¿Qué hizo para que lo odiaran tanto? ¿Qué hizo para que lo mataran en la cruz? Contesta el otro, pues dijo que nos amáramos unos a otros y que perdonáramos a nuestros enemigos. Contesta aquel, sí, con eso basta para que lo crucifiquen. El mensaje de amor radical de nuestro Señor Jesús, su mensaje de que Él era el Hijo de Dios, de que creyéramos en Él, de que amemos a nuestros enemigos, le costó el rechazo. Le costó el rechazo, mis queridos hermanos. Lo rechazaron muchos de sus discípulos incluso que lo siguieron. Uno de sus mejores amigos, dice la Biblia, el que moja su pan en mi plato, lo traicionó. Hay quienes tratan de defender a Judas. Y yo sí creo que no debemos pensar que Jesús escogió al más feo de sus discípulos, ¿no? Escogió a los 11 mejores discípulos y lo escogió al más feo, al más malo de todos para que fuera el que lo traicionara. No, no fue así. Jesús escogió 12 discípulos, ni por buenos ni por malos, simplemente para ser de ellos, pero uno no se dejó, se aferró a sus ideas pasadas. Algunos tratan de hacer héroe a Judas, lo tratan de hacer el que no se conforma a los paradigmas. Es al revés, ¿eh? Judas fue el que no supo desconformarse de sus paradigmas. Él se aferró a sus tradiciones. Judas no es el rebelde, Judas es el conformista, el que se conformó a sus tradiciones. Él creía en un Mesías guerrero que vendría a liberarnos y no pudo deshacerse de esos paradigmas de su mente. No fue flexible, no fue lo suficientemente rebelde, por decirlo así. Porque hay quienes tratan de hacer héroe a Judas. No, fue un traidor, mi hermano. ¿Cómo puedes hacer héroe a un traidor? Traicionó a su amigo, traicionó a su maestro. Y dice la Biblia, más le valdría el tal no haber nacido. Fue traicionado por uno de sus mejores amigos, fue rechazado por uno de sus mejores amigos. Los líderes religiosos también lo rechazaron. De hecho, por eso no debemos exaltar a Judas, porque hay quien dice, bueno, alguien tenía que traicionarlo. A Judas le tocó hacer, le tocó esa labor, a alguien le tenía que hacer. No es cierto, nadie tenía que hacer eso. A Jesús ya lo odiaban, a Jesús ya lo querían matar. Jesús no necesitaba que uno de sus mejores amigos lo traicionara. A Jesús ya lo querían matar, ya lo estaban persiguiendo para matarlo. Si la Biblia dice que uno de sus mejores amigos lo iba a traicionar, no es porque fuera necesario, no es porque alguien tuviera que hacerlo, es porque Dios sabe lo que va a pasar de antemano y lo inspiró proféticamente, no porque fuera necesario. De hecho, Jesús ya era rechazado por los líderes religiosos, ya lo querían matar. Fue rechazado por el pueblo entero. ¿Se acuerdan cuando Herodes se quería lavar las manos? No, perdón, Pilatos se quería lavar las manos. Él sabía que Jesús era inocente. Él sabía que era un problema religioso ahí de los líderes religiosos que no querían a Jesús porque decía que era el rey de los judíos. Porque igual que Judas no estaban dispuestos a cambiar su mente, a que el mensaje de Jesús les transformara su mente y su corazón. Y Pilatos decía, yo no puedo condenar a este, porque los judíos no podían hacer legalmente, por lo menos no podían hacer pena de muerte. Así es que lo llevaron ante el gobierno romano. Y Pilatos, el gobernador romano, decía, este es un asunto de los judíos, yo no me quiero meter, este es un hombre inocente. Y trata de liberar a Jesús y le dice al pueblo, les libero a un prisionero. ¿A quién quieren, a Barrabás o a Jesús? ¿A quién les libero? ¿Y qué gritó el pueblo? Pilatos pensaba que iban a querer liberar a Jesús. ¿Qué había hecho este? Decía Pilatos. Pero los líderes religiosos instigaron a la multitud para que dijeran a Barrabás, danos a Barrabás. Y Pilatos se queda, ¿y qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Fue rechazado por su propio pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el camino a la cruz también fue rechazado. Se burlaron de él, le escupieron, lo golpearon. Uno de los malhechores que estaba siendo crucificado junto a él se burlaba de él. No que muy Mesías. ¿Por qué no te bajas? ¿Por qué no le pides a tu padre que te baje? Algunos no creyeron porque no se pudo bajar de la cruz.
Yo creo en Él porque no se bajó de la cruz, muriendo por mis pecados. Sus discípulos salieron corriendo. Pedro lo negó 3 veces. Después resucitó con poder, spoiler alert, resucitó con poder. Y a sus discípulos también los persiguieron. Los quemaban, los mataban, los echaban al circo romano, los quemaban en la hoguera, los decapitaban. Y a lo largo de la historia los cristianos han sido perseguidos porque seguían al gran rechazado. No es cosa rara, que nos persiguen, no es cosa rara. El día de hoy algunos se escandalizan, el día de hoy algunos, ay, ¿qué está pasando en el mundo? Es lo más normal del mundo. Las tinieblas están en contra de la luz de Cristo Jesús. Él es el gran rechazado, mi hermano. El día de hoy sigue siendo rechazado. En la televisión tú puedes hablar de cualquier cosa, de religión, de signos del zodiaco, de cualquier religión, yoga, lo que tú me digas. Pero si mencionas a Cristo Jesús, la gente, ay, no me hablen de religión. Él es el gran rechazado, mi hermano. El día de hoy no hay 3 enseñanzas, el día de hoy solo hay una pregunta. Si Jesús es el gran rechazado, si el día de hoy sigue habiendo gente que rechaza a Jesús, ¿tú de cuáles eres? Yo te invito a que digas conmigo, en cuanto a mí, Jesús no será rechazado. En cuanto a mí concierne, Jesucristo es el gran aceptado, amado y seguido. Algunos lo rechazaban y no creyeron en Él porque no se podía bajar de la cruz. Le decía a la gente, a ver, profetiza esto, lo golpeaban y le decían, a ver, ¿por qué no viste esto venir? Se burlaban de Él. En la cruz le decían, ¿por qué no le pides a tu Padre que te baje? No creyeron en Él porque no se bajó de la cruz. Yo creo en Él porque no se bajó de la cruz. Porque lo hizo voluntariamente para salvarnos de nuestros pecados. Jesús no es el gran rechazado para mí. Para mí es el gran aceptado, amado y seguido por el resto de mi vida y hasta la eternidad. Te invito a que tomes esa misma decisión, mi amado hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de decirte que sí, Señor, nosotros sí te aceptamos, nosotros sí te amamos, nosotros sí te seguimos. Tú, Señor, fuiste al rechazo, al desprecio, por amor de nosotros. Permítenos seguirte con todo nuestro corazón. Te pido bendición para cada hermano que está tomando esta decisión. En el nombre santo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.